Muchas gracias a todos ustedes, buenos días, y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y también al área de educación del Museo del Prado por haberme invitado a hablar de este fascinante retrato de la hermana de Felipe II, y gracias a Elena por la presentación. Juana de Austria fue la hija, aquí vemos el retrato del que vamos a hablar, fue la hija menor del matrimonio formado por el emperador Carlos V e Isabel de Portugal. Nació en Madrid el día de San Juan, de ahí su nombre, de 1535. Como era habitual dentro de las mujeres de la Casa de Austria, doña Juana desde muy pequeña recibió una cuidadísima educación, conocía la música, la lengua latina, era también cultivada en el arte y vivió siempre muy ligada a su hermana mayor, María, que era 7 años mayor, la emperatriz, la futura emperatriz de Alemania. Están documentados muchos retratos, como era habitual, suyos desde que era niña. Por ejemplo, Vermeyer, cuando visita la corte de la emperatriz Isabel, la retrata, y también en los inventarios de ella y de su hermano, Felipe II, se describen varios retratos de Juana. Uno de ellos, cuando niña, con una sarta de perlas por cordón y un habano en la mano. Un habano era un abanico, que era uno de los accesorios, como veremos, más importantes dentro de la retratística cortesana. Otro retrato suyo era la princesa al lado de una fuente. Aunque ambos están descritos en la documentación, actualmente están perdidos. El pintor que realizó este retrato de doña Juana fue Antonio Moro, que era un pintor flamenco, discípulo de Van Scorel, que hacia 1549 fue descubierto por el obispo de Arras, Antonio Perrenot, uno de los asesores más importantes de la Casa de Austria en aquellos momentos. Antonio Perrenot, cuando describe su arte, dice que es mucho más, que es mejor para el retrato incluso que Tiziano. Tiziano y Antonio Moro serán los definidores del retrato de aparato o de Estado, que tendrá grandes seguidores, como por ejemplo en España Alonso Sánchez Coello, y perdurará dentro de los retratos de la monarquía hispánica hasta bien entrado el siglo XVII, y ejemplos del retrato de Estado donde quizá los más significativos se encuentren en el Museo del Prado. En el Palacio de Gran Vela de Bruselas se formaría Moro junto a su discípulo Alonso Sánchez Coello, como recordará muchos años después. Entre 1549 y 1550 hay que pensar que estaría en Flandes el príncipe Felipe II en su felicísimo viaje para ser presentado como heredero de Carlos V, y sería retratado por Antonio Moro. También entre los personajes que retrata en este momento, como el tercer duque de Alba en 1549 de la Spanish Society de Nueva York, el mayordomo mayor de Felipe II, también retrataría Moro, por ejemplo, a la tía de Felipe II, a la reina Leonor, reina viuda de Francia. Aquí vemos el retrato, la copia que tendría Juana de Austria en su propia colección de las descalzas reales. Posiblemente por este éxito de Moro, María de Hungría, la gobernadora de los Países Bajos, decide enviarle rumbo a la península ibérica para que retrate al resto de la familia real que estaba entre España y Portugal. Así Moro, posiblemente hacia octubre de 1550, llegaría a Valladolid, donde residía entonces la corte desde Flandes, y empezaría a retratar a los gobernadores. En ausencia de Felipe II y Carlos V, el primer retrato que realizaría sería este de Maximiliano de Austria, el hijo de Fernando de Austria, que en aquel momento era rey de Bohemia, y que sabemos que a inicios de
de noviembre de 1550 parte apresuradamente hacia Augusta, hacia la dieta imperial, y sería el momento en el que Moro le retrataría en Valladolid. También retrataría asimismo a su mujer, la hermana de doña Juana, María de Austria, que en aquellos momentos un poco vemos que es un retrato prototípico de Estado con la gran columna, la mesa, el bufete, ¿no?, vestido, que actuaría un poco y nos daría la señal de que María estaba desarrollando tareas de gobierno en ausencia de su hermano y de su padre, y luego todo este hieratismo que veremos en todos los retratos y en el de su hermana doña Juana. María de Austria, este retrato posiblemente tenemos que tener en cuenta que cuando Moro llega a la corte española estaba embarazada de su hijo Fernando, que daría luz en Cigales el 28 de marzo de 1551, y tanto Maximiliano como María partirían rumbo a Barcelona en julio de 1551. Por eso serían las fechas en las que se pudo realizar este retrato. Está documentado que también retrataría para María de Hungría a Ana de Austria, la cuarta esposa de Felipe II, que nacería en Cigales el 1 de noviembre de 1549, y al príncipe don Carlos, el heredero de Felipe II. En estos momentos, doña Juana residía en la localidad zamorana de Toro, pero estaba muy en contacto con su hermana María en Valladolid, y no sería de extrañar que el flamenco, antes de partir para Lisboa, la pudiese retratar, si no la retrataría en Lisboa, donde pasaría inmediatamente doña Juana tras casarse. En marzo, aquí vemos a doña Juana en este retrato que haría Moro, un seguidor suyo, con una saya baja, luego veremos que viste una saya alta, la gorra, que era típica la llevaban muchas veces las mujeres, y luego todo este complejo tocado con los pequeños moños, con las joyas. Y ya analizaremos un poco las joyas que lleva en este retrato. Y es previamente a su matrimonio con el príncipe don Juan de Portugal. El Museo del Prado conserva una copia, una versión de cuerpo entero, que está en la Embajada española en Buenos Aires. A partir de marzo de 1552, Antonio Moro está documentado que pasa a Portugal, donde estaba la otra hermana, la hermana menor de María de Hungría y de Carlos V, Catalina de Austria, a quien también retrata en este magnífico retrato también del Museo del Prado. Y doña Juana luego hará copiar posiblemente a Alonso Sánchez Coello todos estos retratos de la colección de su tía María de Hungría, para tenerlos ella misma en su galería de retratos del Monasterio de las Descalzas. No nos podemos extender, pero doña Catalina sería un modelo para doña Juana por el uso de las joyas, por el uso, sobre todo también la aficionó a muchos productos exóticos como porcelanas, abanicos, que se daban sobre todo en la corte de Portugal. También retrata al marido de doña Catalina, a Juan III de Portugal, y al heredero al trono portugués con quien se casa doña Juana, el príncipe don Juan. Desgraciadamente, Juana pasaría allí en diciembre de 1552 cuando contrae nupcias con el príncipe, y este príncipe muere desgraciadamente en enero de 1554. Doña Juana estaba a punto de dar a luz a su heredero, don Sebastián, y debe abandonarlo allí, en el Reino de Portugal, porque no se lo podía traer a Castilla, como veremos. También otro de los objetivos principales de este viaje de Moro a Portugal era retratar a la hija de Leonor, la reina viuda de Francia, que anteriormente había estado casada con Manuel el Afortunado, que era María la Rica, que en aquel momento era una de las princesas más ricas de Europa y era la principal candidata para casarse con el príncipe Felipe II, que desde 1554
1545 estaba viudo de María de Portugal, y de ese matrimonio es de donde nació el príncipe don Carlos. Como veremos, finalmente se decide por María Tudor. Las estrategias políticas de aquel momento aconsejaban la boda con la monarca inglesa. En Portugal posiblemente es cuando se retrata también a doña Juana, en este caso apoyando su mano en un negrito, que sería un pequeño esclavo, que eran muy frecuentes en la corte portuguesa. Vemos los accesorios más importantes de la corte, junto al pañuelo y los guantes, el gran abanico plegable japonés, y todavía no viste las grandes tocas que veremos como viuda en los retratos posteriores y en el retrato del Prado, sino que va engalanada con todas estas joyas, muchas de las cuales le regalan sus suegros, los reyes de Portugal. Aquí vemos a don Sebastián, el hijo de doña Juana y del príncipe don Juan, que nace el día de San Sebastián, en enero de 1554, y es cuando se revela a doña Juana que su marido ha muerto y que se la reclama desde Castilla para gobernar en ausencia de Felipe II, que iba hacia Inglaterra para convertirse en rey de Inglaterra y casarse en julio con María Tudor. Doña Juana, cuando sabe esta noticia, se encierra en su oratorio, no quiere saber nada del mundo y expresa sus deseos de retirarse en un convento. Los ricos vestidos cortesanos que hemos visto en estos retratos los reparte entre monasterios, los dona a damas de su tía y suegra, doña Catalina, y se adopta un riguroso luto que le causa calentura por llevar un manto por la cabeza y por el rostro. El padre Floret relata que cuando doña Juana en Valladolid en estos años concedía una audiencia, iba totalmente tapada con el manto, este negro que vemos por la cabeza, se lo levantaba, preguntaba a su interlocutor si era verdad que estaba hablando con la princesa, la gobernadora, y cuando éste le contestaba afirmativamente, se volvía a tapar y seguía concediendo su audiencia. Este luto tan riguroso hace que le afecta seriamente en la salud, tiene calenturas. En la correspondencia diplomática de estos años entre Portugal y Lisboa, los reyes de Portugal le dicen, por ejemplo, en febrero del 55, que modere su traje. También ella se niega. En febrero del año siguiente, el 56, dice que tampoco quiere seguir siempre como viuda. Y les he traído esta fotografía porque este retrato de ya casi del siglo XVI, de su hermana María, cuando viene a retirarse a España, posiblemente la toca de viuda que llevase doña Juana sería muy parecida a la que lucirá posteriormente su hermana en 1581. No obstante, en marzo de 1556 finalmente abandona el luto, como le piden sus suegros, y se viste de seda, algo que causa cierto escándalo porque no se había dado nunca en reinas viudas de España ni de Portugal. En 1557 viene de Portugal a Valladolid Alonso Sánchez Coello con un retrato del jovencito príncipe don Sebastián, de Joris van der Straten, pero lo importante es que Alonso Sánchez Coello ya se queda trabajando para siempre hasta su muerte en 1588 en España. Retrata al príncipe don Carlos en el magnífico retrato que tienen en esta misma sala donde está el de doña Juana, y también a la princesa de Portugal, que le vemos que por una parte es deudor de Tiziano, piensa en el Carlos V y un lebrel que hemos visto aquí con el escudo de armas de la princesa, los guantes y el pañuelo que veremos en nuestro retrato, los guantes estratégicamente abiertos con acuchillados donde tenía sus anillos, porque las joyas de Juana eran unas de las más importantes de la corte española, como veremos. En parte eran herencia de su madre, de la emperatriz Isabel, también su suegra
suegra le regala y las que va ella misma adquiriendo, porque era una apasionada de las joyas, aunque era viuda. Conservamos algunas de las cuentas de su platero, Lainez, Juan Bautista Lainez, de Reinalte, de Jacopo da Trezzo, el lapidario. Vemos que el tocado que lleva será muy similar a nuestro retrato, con una cofia que se podía denominar o toca de cabos, que tiene una especie de visera, se prolonga en forma de semicírculo por la frente, repulgada, que es como se llamaba este reborde que tiene aquí, con los antiguos moñetes que veíamos descubiertos, recubiertos, que se recibía el nombre de toca de papos. Por esto, estos rebordes, que eran muy antiguas, se usaba en Castilla desde el siglo XV, pero ribeteados de perlas, y luego la toca cae por la saya en una forma de los cabos que se denominan, y unidos por un joyel, que vemos que el joyel irá cambiando a lo largo del tiempo. Doña Juana viste una saya entera, que es el traje cortesano femenino por excelencia, y lleva, por ejemplo, las puntas, estos lazos para unir las mangas, que iban rematados por unos extremos de orfebrería, que en este caso vemos que son negros conforme corresponde a una viuda, y como veremos siempre doña Juana utiliza, y en sus inventarios se describe, puntas y botones como va jalonada todo el cuerpo de la saya, la cintura y los botones de la falda. Estos botones solían ser o de alabastro o de vidrio negro. Aquí vemos un poco más con detalle los accesorios que hemos visto, sus maravillosos anillos, la lechuguilla, el cuello alto, la gran columna donde está firmado y fechado este retrato en 1557, y también el pintor Sánchez Coello representa una mosca como tenía el retrato de Catalina de Austria, que está en el Museo del Prado. Es un homenaje en cierta medida a su maestro. Cuando doña Juana está en Valladolid como regente, en ausencia de su hermano, coincide entre 1556 y 1558 con la gobernadora de los Países Bajos, doña María de Hungría, su tía, otra gran mecenas de las artes, que protegió, como vemos aquí, no solo a pintores como a Tiziano, sino a escultores como León Leoni, que está trabajando también en Valladolid en esos años, rematando estas esculturas. Y les he traído un poco para que viesen la toca de viuda, pero a la flamenca, que se llamaba quilla, como cae por la espalda con estos laterales, el nudo, y también para llamarles la atención un poco sobre las magníficas colecciones que reunió doña Juana de Austria, porque fue la heredera de la mayor parte de la recámara de María de Hungría, sobre todo en la que destacaban grandes series de tapices, como por ejemplo la serie de Túnez, que tuvo en usufructo en las descalzas reales doña Juana hasta su muerte. Otro retrato de doña Juana como gobernadora en estos tiempos en Valladolid por Sánchez Coello es este del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que vemos la misma cofia ribeteada en perlas, pero que ya no cae en forma de onda sobre la frente, un peinado un poco diferente, la toca de cabos, que se unen en esta ocasión por un joyel con el retrato de Felipe II, pero vemos todo el cuerpo de la saya jalonada por estos botones de vidrio y alabastro, los guantes que muchas veces eran perfumados con ámbar, con algalia, con sustancias odoríferas, con flores de azar, y ella misma, entre su inventario, se describen objetos e instrumentos para perfumar estos guantes españoles que se complacía en regalar. Tenía las manos, el tamaño de las manos de toda su familia, por ejemplo, de su hermana María, y continuamente los regalaba. También este color amarillo que suelen tener los guantes en su reborde era fustete, una especie de arbusto que
que servía para teñirlos de amarillo, y luego una referencia al Palacio de Valladolid, esta cadena de abalorios de vidrio o de azabache. Y aquí vemos que en un sentido simbólico, las tocas los cabos de su toca se unen con una imagen, una miniatura de su hermano, que en ese momento estaba en los Países Bajos, ya posiblemente ya fuese viudo de María Tudor, y sería un retrato perdido de Felipe II, posiblemente realizado por Antonio Moro, que en esos momentos estaba con Felipe II y con su corte retratándolo. Sabemos que en este momento Moro retrata a otros principales cortesanos de la época en retratos que se han perdido, como el príncipe de Éboli, otro de los principales ministros de Felipe II, o el marqués de Cortes. Otro detalle de los guantes abiertos estratégicamente para hacer lucir todas estas joyas. Doña Juana tenía continuamente, se estaban comprando vemos que estaba comprando continuamente joyas, reformándolas, trayendo orfebres trabajando entre Lisboa y Madrid, y luego el pañuelo ribeteado en Holanda. En estos momentos, su hermano, a quien también retrata Moro, le vemos que en este retrato es dudoso, porque hay algunos autores que dicen que era en 1549, cuando ya les digo que le retrata en el felicísimo viaje que hace a los Países Bajos, que narra Calvete de la Estrella, cuando conoce a Antonio Moro, y para otros autores está representado como rey de Inglaterra y haría un poco pareja con el de María Tudor, que hemos visto que se conserva en el Museo del Prado. Cuando Felipe II en 1559 deja finalmente los Países Bajos y regresa a España para gobernar, donde nunca saldrá los estados españoles, salvo en los años 80 para ir a Portugal. En ese momento, ya viudo de María Tudor, en 1558, se decide que se case con la hija de Enrique II, la joven Isabel de Valois, a quien también retratará a Moro posiblemente en Toledo en 1560, donde residía entonces la corte. Doña Juana en este momento ocupaba un papel muy importante en la corte, y es la encargada de recibir a Isabel en Guadalajara. Pensemos que Isabel era prácticamente una niña cuando se casa, y doña Juana desempeñará siempre un papel tutelar con todas las reinas de España y con sus sobrinas, las infantas Catalina Micaela e Isabel Clara Eugenia. Se casan los reyes en el Palacio del Infantado de Guadalajara, y doña Juana se sienta, sabemos por la descripción de la ceremonia, se sienta en un estrado de honor que se monta cubierto como era normal, y por eso también, aunque doña Juana siempre en su vida cotidiana solía estar, como todas las mujeres españolas de la nobleza, en un estrado, pero sentada en el suelo a la morisca, por vieja influencia morisca, ella tenía derecho a sentarse en una silla en las grandes ceremonias, y de ahí que muchas veces en estos retratos de Estado esté con su mano descuidadamente apoyada en el respaldo de una silla. También sabemos que doña Juana no solo era una viuda con tristeza, baila con su hermano en estas ceremonias de Guadalajara, y fue madrina de la boda. Las descripciones nos dice que vestía una saya de raso negro con una guarnición bordada de oro de cordoncillos de seda, aderezada con botones grandes de moras, en la cabeza muchas perlas y piedras muy ricas. Esto es un poco para entender cómo iba vestida doña Juana en estos momentos de ceremonia, que es como la vemos retratada con Moro. En el Alcázar de Madrid y en el de Toledo, doña Juana tendrá siempre sus estancias inmediatas a la reina, y la acompañará en la mayoría de sus salidas.
Entre otoño de 1559, cuando viene Felipe II de Flandes a Valladolid y luego a Toledo, y su partida de la corte de Madrid en 1561, que lo sabemos en otoño, en octubre de 1561, que lo sabemos por el pasaporte que se le concede para volver a Flandes, es cuando se realizaría este retrato de doña Juana que estamos estudiando. La corte permanecería en Toledo hasta primavera de 1561, cuando se traslada al Alcázar de Madrid, donde doña Juana tendrá sus propias habitaciones cercanas en el noroeste, que veremos luego, cercanas a la Torre Baona. Doña Juana tenía posiblemente allí, en el Alcázar, este retrato, hasta que se construye unas habitaciones inmediatas al monasterio de las Descalzas Reales, donde residía muchas veces, por ejemplo, en Semana Santa, y allí es donde trasladaría este retrato y donde se describirá el año de su muerte, en 1573, como veremos. Este retrato se completaría en su galería de retratos familiares, que ya hemos visto muchos de ellos, como el de María de Hungría, Leonor de Austria, con el de su hermano. Este retrato de Felipe II es encargado por doña Juana a Antonio Moro en 1560, cuando la corte residía en Toledo, y es una réplica realizada por Antonio Moro de un retrato que poseía Felipe II y que se realizaría en Flandes después de la campaña de San Quintín en 1557 o a inicios de 1558. Felipe II tendría su propio retrato en el Alcázar de Madrid, y cuando muere doña Juana se encontraría con los dos, con el de su hermana y con el suyo propio. El suyo propio, por diversas vicisitudes de la historia, actualmente está perdido, pero se conserva la réplica de doña Juana que Felipe II dona a su monasterio del Escorial en 1575, y desde entonces se conserva allí. Pero es un poco para hablarles de la alta calidad de retratos que va reuniendo un poco doña Juana en las Descalzas Reales, y que haría un poco sombra, o sería muy similar a la que don Felipe, su hermano, reúne en el Alcázar, en el Palacio del Pardo, en las inmediaciones de Madrid, y que desgraciadamente se perderá en el incendio de 1604. Como era costumbre en el retrato también de Estado, y como hace muchas veces Moro, el personaje, doña Juana, de forma casi triangular, en el retrato del Prado se recorta sobre un fondo neutro para llamar la atención sobre el protagonista, sobre el personaje, con escasas referencias espaciales, salvo la diferencia entre el suelo y la pared de fondo. Apoya, como hemos visto, su mano en una silla, por el significado que esto puede tener de su alta condición, una silla de brazos vestida de terciopelo, como sabemos por la documentación que decoraban el Alcázar, y con estos alamares de cordonería. Y también es simbólico del papel tan importante que tenía doña Juana, que muchas veces comía en público acompañando a su hermano. Las únicas personas que se podían sentar con el rey serían la princesa, la reina y los hijos del rey. Por ejemplo, cuando son el príncipe don Carlos, ¿no? Nadie más se podía sentar en esta mesa que presidía. La princesa viste esta saya negra, que por una parte se considera luto, pero toda la familia real vestía generalmente de negro, porque era un color muy difícil de obtener en la época, con el palo de Campeche, lo que sí que se distinguía. Y en los tratados, por ejemplo, artísticos de la época, por ejemplo, Las vidas de Vasari nos habla de que en algún retrato, alabándolo, ¿no?, se podían distinguir hasta 5 tonos de negro. El retrato de doña Juana está por aquí muy
la parte baja, un poco arruinado, un poco la pintura barrida, pero podemos ver, y si se fijan cuando van a verlo, que es de raso, pero ese raso está acuchillado para dejar ver el color que había, el otro tejido negro de otra textura diferente que estaba debajo del acuchillado. Por el cuerpo utilizaba otra técnica que era el prensado, que se describe en las cuentas de los sastres, y muchas veces por el ruedo o por el centro van ribeteados de otras tiras o de terciopelo labrado, recortado. Entonces era un traje verdaderamente rico. La saya es de cuello alto, con la rota por la lechuguilla, ¿no? Blanca de Holanda, y también por las tocas, los cabos de la toca que caen desde la cabeza. Como era costumbre, doña Juana solía llevar, por sus inventarios sabemos, casi todos los trajes que tenían, las mangas eran terciadas o redondas, en diferencia con las de, por ejemplo, de punta, que podemos ver en algunos retratos de Isabel de Valois. Salían las manguillas, que era la parte de arriba del vestido, también negras. El pañuelo, los guantes, todos estos accesorios cortesanos que utilizaba. El tocado, muchas veces los retratos frontales nos impiden conocer cómo eran estos complejos trajes por la parte trasera. Vemos que ella lleva una especie de rodete de perlas de red, la escofia que se llamaba en los documentos, aderezada por tiras de perlas, que es lo que nos hablaban en la descripción de Guadalajara, que llevaba la cabeza adornada con perlas y piedras muy, muy ricas, sus pendientes de perlas que solía llevar casi siempre, una especie de trenzado que era donde su pelo rubio se recogía por una especie de trenza que caía por la espalda, y que esto lo vemos en la indumentaria, en el magnífico libro de Carmen Bernis, en Castilla, desde la época casi fin de la Edad Media. Y luego este sutil velo que le cae lateralmente por los dos lados, por los hombros, y que se sujeta por el joyel. Esto también se nos dice muchas veces que este retrato de doña Juana era la toca de viudas, no exactamente. Su hermana, doña María, en época que todavía vivía su marido, Maximiliano II, lleva esta toca de papos, ¿no? Dejándose ver las orejas y los cabos que le caen sobre el traje negro. O su misma hija, unos años después, cuando la retrata Sofonisba Anguissola, lleva una cofia bastante similar, cayéndole los cabos sobre el cuerpo de la saya. También otra de los elementos más importantes y que más ha llamado la atención en este retrato es el colgante que cae, que une los cabos de la toca, que durante mucho tiempo se ha identificado como la figura de Hércules, el antepasado mítico de la Casa de Austria, y elementos se había identificado como la clava de Hércules, y también tendría cierto sentido porque en los retratos que hemos visto de las dos hermanas lucen como herencia de la emperatriz Isabel una cintura, en este caso doña Juana, con las columnas de Hércules, que era una alusión al emblema, a la divisa de su padre, del emperador Carlos V, con el non plus ultra. Esta joya se describe en los inventarios de doña Juana, tanto en 1553 como en 1573, como un collar con 7
7 balajes, 7 rubíes grandes y 21 diamantes y 42 perlas, todo puesto en unas columnas de oro que habían heredado de la madre, y las hermanas lo usan porque estas joyas muchas veces se podían modificar. En este caso, doña Juana como cintura, pero también en el retrato que tienen en el Museo del Prado de María, vemos que los botones de su falda, de su saya, eran en forma de columnas pareadas de Hércules, un poco también para llamar la atención de que eran hijas del emperador Carlos V. Si volvemos a analizar este brinco que se llamaban, recibían estos joyeles estos nombres porque al moverse brincaban, saltaban, ¿no? Y rompían un poco el hieratismo de estos retratos, nos fijamos que la clava de Hércules se puede interpretar también como un cayado curvo de pastor, lleva una especie de morral, un gorro así tipo frigio, y entonces podría ser que llovease sencillamente un pastor de orfebrería. Hay que tener en cuenta que cuando la reina y doña Juana iban a Aranjuez, donde iban en mayo la familia real, vivían muchas veces en un clima pseudopastoril. Ambas, una dama de la reina, en un diario que está en San Petersburgo, nos cuenta que un día van corriendo Isabel de Valois y doña Juana, ven una vaca, la ordeñan en Aranjuez y beben divertidas su leche en un sombrero de paja. La princesa también protegía personajes, a literatos como Jorge de Montemayor, que en 1559 edita los 7 libros de la Diana, considerada la primera novela pastoril de literatura en lengua castellana, ya que narra los amores de Diana, una pastora, con diversos pastores. Siempre todo esto, claro, conforme al género, aunque eran pastores, se expresaban en un lenguaje cultísimo propio de cortesanos. También doña Juana sabemos que fue muy aficionada a representaciones teatrales como farsas pastoriles con sus damas que se disfrazaban de pastores, y en sus inventarios se describen elementos de atrezzo como máscaras y disfraces. Por ejemplo, les leo una entrada a este inventario: 3 barbas y 3 calabazas y una bolsa de pastor y 2 cuchillos. En estas escenografías participaban los principales escultores y pintores de la corte. En los inventarios, por ejemplo, de doña Juana y de otros personajes femeninos, aparecen joyas con formas, por ejemplo, de conejos, o, por ejemplo, doña Ana de Austria, la 4ª esposa de Felipe II, sobrina de doña Juana, regala a su madre, la emperatriz María, una joya en forma de vaca a la que está ordeñando un pastor. Y también altas damas de la corte, por ejemplo, la 3ª duquesa de Alba, en sus cuentas que le hace el platero reinal, encontramos, por ejemplo, brincos, como se llamaban a estos colgantes, como un carnero de plata con un pastorcillo de oro, una vaquilla de plata con un pastor, una oveja de plata con 2 corderillos y un pastorcillo de oro, una mulilla de oro y encima de ella un pastor y una pastora, un brinco de una cabra con un pastor esmaltado de colorado y un cabrito mamando. Por lo tanto, posiblemente la figura que cuelga del retrato sería un pastor. También doña Juana hemos visto que lleva estos aderezos, en vez de joyas, de diamantes, de perlas, como veíamos antiguamente en la saya, son de azabache o de vidrio negro. En algunos otros retratos vemos, por ejemplo, este collar, que sería de azabache, y también por descripciones sabemos que la princesa los solía lucir frecuentemente. El embajador francés, cuando nace Isabel Clara Eugenia en Balsaín en 1566, doña Juana es su madrina de bautismo, y dice, informa a Catalina de Medici, que lleva todo el aderezo de cintura, collar, que le había regalado la reina de Francia, la reina viuda de Francia, que era de azabache, y que así es como solía vestir doña Juana. También en otros inventarios, como los de
o en documentación de doña Ana de Austria en el Museo del Prado lleva una cintura de azabache, o también Isabel Clara Eugenia de jovencita tenía otra cintura de azabache. En los propios inventarios de doña Juana vemos descritos numerosas ropas enriquecidas con ribetes y con puntas, botones de azabache, como por ejemplo algo galanteado con cristalinas y granates de azabache, abalorios de azabache y vidrio negro, botones y puntas de azabache y vidrio negro. Aquí vemos a doña Ana de Austria, que lleva una cintura posiblemente de azabache, como lleva doña Juana en el retrato que analizamos. El carácter de doña Juana en las descripciones vemos que tuvo un carácter muy fuerte, sobre todo en su regencia. Carlos V advierte a Felipe II, cuando era gobernadora, que no sería tan dúctil, tan manejable como era su hermana María de Austria, reina de Bohemia, cuando es gobernadora con su marido Maximiliano. Y también los embajadores venecianos nos hablan de las maneras altivas de doña Juana, y que era más de hombre que de mujer en tareas de gobierno, y que estaba fuertemente influenciada por la férrea etiqueta borgoñona que regía la corte. Otros observadores, como Brantôme, un embajador francés que visita a Isabel de Valois, nos la describe como una de las mujeres más bellas y las princesas más bellas de su época, algo que también destacará Porreño en la vida de Felipe II, donde habla de sus ojos glaucos, de color verde, pero también vemos un poco que Antonio Moro era muy fiel a cómo eran los personajes. No existe el idealismo idealizante que podemos ver y que veremos en los retratos de Sofonisba. La representa con una nariz aguileña, con sus ojos, con su mirada concentrada, pero también tenemos que pensar que muchos de estos rasgos de la fisonomía que los italianos tienden a idealizar la definía como un miembro de la Casa de Austria, porque la nariz aguileña la había heredado de su padre, el emperador Carlos V, como Felipe II tenía un cierto prognatismo también de la Casa de Austria. En Antonio Moro, en 1561, en estos años entre el 59 y el 61, no solo retrata a estos personajes que hemos visto, a doña Juana y a Isabel de Valois, la reina, sino que también retrata a algunos personajes de la corte, como el Alejandro Farnesio, el príncipe de Parma, sobrino de Felipe II, que se educaba en estos momentos aquí en España. Doña Juana, cuando muere Isabel de Valois, se convertirá casi actuará como madre para sus sobrinas, las infantitas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, hasta su muerte, y también para las nuevas reinas, por ejemplo, con Ana de Austria, su sobrina y cuarta esposa de Felipe II, a la que doña Juana, en 1571, cuando llega a la corte, dice que no va vestida, que no trae la dote de la dignidad que corresponde a una reina, y la pretende regalar todas sus joyas o buena parte de sus mejores joyas que ella tenía como princesa de Portugal. Siempre que Felipe II surgía un problema de índole doméstica femenina, relegaba en la decisión que la tomase su hermana, sobre todo en relación con las reinas. Aquí vemos otro de los retratos de estos momentos de doña Juana, esta vez por la dama cremonense Sofonisba Anguissola, que había sido dama de Isabel de Valois, la enseña a pintar, pero cuando muere Isabel de Valois en 1568 pasa a la Casa de las Infantas y estará hasta 1573 muy dependiente tanto de doña Juana de Austria como de la nueva reina doña Ana de Austria. Aquí vemos la
proverbial belleza de doña Juana y de la toca. En esta ocasión se une con un medallón de su padre, de Carlos V, simbolizando que era la hija del emperador, ¿no? Para que a todos los que viesen ese retrato se les informase de su personalidad y qué rango ocupaba en la corte. Luego también doña Juana, en su magnífica colección, tendrá también camafeos de su padre, el abanico oriental, los guantes. Aquí un detalle del camafeo que cuelga de su toca. Otro retrato en esta ocasión con una medalla. Otra versión de este mismo retrato con una medalla del emperador Carlos V como un emperador romano. Y poco a poco la belleza de doña Juana, por sus múltiples enfermedades, va decayendo, de lo que se hacen también ecos las crónicas. Doña Juana, desde que queda viuda, se propone su matrimonio con el príncipe don Carlos, su sobrino, que sería especialmente idónea para él porque le auxiliaría en las materias de gobierno en las que don Carlos ya empezaba a dar síntomas de un cierto, por lo menos, desorden, para denominarlo de una manera más suave. También otros pretendientes que tendrá en 1562 será el príncipe Francisco de Medici, auspiciado por la familia Toledo de los Alba. Lo único que doña Juana no lo considera de su categoría y durante la audiencia que le conceden no se digna ni siquiera a mirarle a los ojos. Hace gala de estas maneras altivas de las que hablaban los embajadores venecianos. Y otro pretendiente en estos momentos será el hermano de Isabel de Valois, el duque de Orleans, futuro Enrique III de Francia. Entonces, tiene sentido que para informar a sus parientes en Alemania, su hermana María, de la que se vio obligada a separarse, y también con estos fines matrimoniales, se fuese paulatinamente haciendo retratos. El último retrato que tenemos de ella ya es póstumo, cuando muere en 1573. A partir de esa fecha se comienza a construir su mausoleo en las Descalzas Reales de Madrid. Y aquí la vemos en actitud orante y entendemos un poco cómo son sus trajes que hemos visto en los retratos pintados, con la saya, la toca cayéndole con los cabos, con el joyel que la sujeta, las manguillas, que era un cuerpo que se vestía debajo de la toca o podían ser independientes y salen de las grandes mangas del vestido, en este caso redondas o terciadas, luego el gran manto que la recubre por detrás. Aquí lo vemos de perfil, y el medallón con la figura de su hermano, del rey Felipe II, la cofia que le cae en forma de onda por la frente, como veíamos en este retrato de 1557, y sobre todo la parte un poco trasera de la escultura, donde vemos esta trenza que se solía llamar así, donde se recoge parte de las gasas y otras le caen formando la toca de cabos. Aquí vemos, para ver es un poco esta complejidad de tocados que llevaban estas mujeres de la Casa de Austria, la trasera de sus tías, María de Hungría, que ya la vimos en la escultura de León Leoni, y de Leonor de Austria, la reina de Francia. Y también vemos aquí en esta escultura, vemos las imágenes frontales de estas tres viudas de la Casa de Austria, detrás del grupo de Carlos V en el Escorial, y la emperatriz María ya en su retiro, cuando viene a España, que la hemos visto en los años en que doña Juana queda viuda, con esta
cofia, luego la toca por encima, y en la escultura se puede ver, Leoni se ha esforzado en casi, se pueden distinguir los diferentes, a pesar de ser bronce dorado, los diferentes materiales de todos estos tejidos tan complejos que conformaban la indumentaria femenina de la época. Aquí les he traído otra imagen de la galería de retratos de doña Juana, su querido sobrino, don Carlos, para el que ella fue casi una madre, con el que se le intenta casar, y les he traído esta imagen para hablarles un poco de la vida de Antonio Moro una vez que sale de España en octubre de 1561. Felipe II le intenta traer de nuevo a España tanto en 1563 como en 1565, posiblemente para acabar la galería de retratos familiares del Palacio del Pardo, que terminará sobre todo su discípulo Alonso Sánchez Coello. Él da una serie de excusas para no venir y tampoco trabaja mucho ya para la corte, una vez que regresa a Flandes a finales de 1561. Se puede mencionar tan solo el retrato de la nueva gobernadora de los Países Bajos, Margarita de Austria, hermanastra de Felipe II, Margarita de Parma, y también trabajará para el duque de Alba, que recordemos que le había retratado en 1549 y retratará en 1570 a doña Ana de Austria, la cuarta esposa de Felipe II, cuando pasa por Flandes rumbo a España, pero se dedica más a una clientela de particulares, de comerciantes en la ciudad de Utrecht, sobre todo su ciudad natal de Utrecht y en Amberes, hasta su muerte en 1576. No volverá nunca a España. Y también les quería llamar la atención un poco sobre cuando llega Moro a España para pintar el retrato de doña Juana. En ese momento, en el año, por ejemplo, 60, si consideramos que es cuando se pinta, estaban trabajando en España Moro, su discípulo Alonso Sánchez Coello, Joris van de Straten o Jorge de la Rúa, como se le conocía en la época españolizada, que trabajaba para la reina Isabel de Valois y que estará en España hasta 1571, la dama de la reina, la cremonense Sofonisba Anguissola, y es un poco que, para llamarles un poco y entender que ahí es donde se fragua el retrato de Estado o de aparato con los mejores ejemplos que tenemos en el siglo XVI, como el de doña Juana. También, por último, hablarles un poco de la historia de este cuadro. Estos números que aparecen muchas veces en las pinturas que ven por el Museo del Prado nos dan mucha información. Este retrato, como les decía, una vez que lo pinta Moro en 1560, estaría en las habitaciones del Alcázar madrileño de doña Juana, que estaba en esta zona noroeste, en la Torre Baona, cerca siempre de las habitaciones de la reina. Aquí está el jardín de la reina, y posteriormente lo destinaría a su fundación en las Descalzas Reales. En su inventario, en su último inventario de 1573, viene descrito como otro retrato entero de pincel en lienzo de la dicha serenísima princesa Nuestra Señora, que tiene la mano derecha sobre la silla, hecha por Antonio Moro, que tiene de largo, bueno, nos da las dimensiones. Es el único de toda la colección de retratos a la que se da se menciona el autor Antonio Moro, lo que sería símbolo o indicativo del aprecio con que se juzgaba la obra de Moro en la corte española. Cuando muere doña Juana en 1573, es adquirido en 1574 por su hermano Felipe II, quien lo traslada al Alcázar. Se describe en la pieza primera del guardajoyas del Alcázar madrileño de su muerte, del Alcázar madrileño, cuando muere Felipe
Felipe II en 1598, y es cuando se nos habla que va vestido con una saya de raso negro acuchillada, ¿no? Nos da detalles de la indumentaria que tan importantes son para fechar los retratos cortesanos, porque lógicamente doña Juana y todas las damas de la corte vestían a la última moda de la época. Felipe III, cuando hereda este cuadro, lo traslada a Valladolid, al Palacio Real de Valladolid, donde se traslada a la corte, y allí estará en el Palacio Real de Valladolid junto al de su hermano y su padre, de Antonio Moro, el de doña Ana de Austria, que hemos visto del Museo Lázaro Galdiano, hasta bien entrado el siglo XVII, que es cuando el retrato de doña Juana se traslada al Palacio del Buen Retiro de Madrid, donde corresponde este número 1100, ya en el reinado de Felipe IV, y ya posteriormente ingresará en el Museo Real, que es en el Museo del Prado, al que corresponde este retrato, este número de 1792. Muchas gracias por su atención.